Buenas tardes, sean muy bienvenidas a una nueva videoclase de la Tecnicatura Superior en Inglés para el Turismo, modalidad a distancia de ISICANA, dentro de lo que corresponde al contenido de la materia Arquitectura Prehispánica Colonial Contemporánea. Vamos a tratar hoy sobre el academicismo francés que nos ha dejado bellos e importantes edificios en nuestra ciudad de Salta. Para ponernos un poco en contexto, vamos a situarnos temporalmente hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Este estilo, el academicista francés, va a compartir una franja de tiempo con su predecesor, que es el italianizante que vimos en la clase anterior. El academicismo francés va a tener su apogeo, como les decía, a principios del siglo XX y aproximadamente hasta la década del 30. ¿Sí? En el momento en que va a tomar lugar o va a tomar preponderancia una nueva forma de construir un nuevo estilo arquitectónico. En lo que refiere al contexto nacional, podemos hacer referencia a que este estilo está presente en toda la Argentina, no solamente en Salta, sino que incluso a Salta llega un poco más retrasado que lo que se da en la capital del país, en Buenos Aires, ¿sí? Viene de la generación, ideológicamente viene desde lo que se conoce como la generación del 80, ¿sí? Con Sarmiento a la cabeza, y que tenían la mirada puesta en Europa, donde se admiraban tanto el proyecto económico liberal como el proyecto social de la Francia de fines del siglo XIX. Arquitectónicamente se va a intentar copiar el estilo borbónico francés y ya lo vamos a ver cuál es la inspiración del estilo academicista en nuestro país. Y en lo que refiere al contexto local, es decir, de Salta, recordemos que veníamos de un impulso constructivo que había tomado fuerza también con el italianizante en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1850, con la llegada de los inmigrantes italianos, que en muchos casos pertenecían a órdenes religiosas, pero en otros casos también eran arquitectos o ingenieros civiles, que venían con nuevas ideas, sobre todo en lo que hace a la construcción arquitectónica clásica, ¿no? La sociedad salteña de esa época, de principios del siglo pasado, continuaba siendo una sociedad muy estratificada, donde pocas familias eran las que tenían el control, las reglas del juego, eran las dueñas de lo que de la producción ganadera, vitivinícola, tabacalera, de la minería, ¿sí? En aquel momento se extraía cobre, plata, oro, sal, boro, y en lo que refiere a la industria productora, había una incipiente industria textil, también la azucarera que tenía mucha importancia, y la fabricación de cerámicos. Todo esto estaba concentrado en las manos de pocas familias. Es decir, este estilo academicista francés es un estilo que se va a dar principalmente en lo que es la aristocracia salteña, ¿no? El hecho que marca precedente es la llegada del ferrocarril. Hacia 1890 llega el ferrocarril a nuestra provincia y esto es lo que permite, por un lado, la llegada masiva de inmigrantes, pero también y sobre todo la llegada de nuevos materiales. Los nuevos materiales que iban a diferenciar claramente al estilo academicista de los estilos anteriores, que todavía continuaban hasta con una tecnología y con unos materiales que venían arrastrándose desde la época colonial, ¿no? Sobre todo con el adobe como figura principal. Vamos a ver que en el academicismo francés este ya es reemplazado por nuevos materiales, los cuales la mayoría son traídos desde Europa. Lo que se da en esta época principalmente y a nivel ideológico, cultural, es un rechazo a ese pasado colonial que luego se va a retomar, ¿no? En el periodo que sigue, pero a inicios del siglo XX la sociedad salteña quería separarse de ese pasado colonial al cual se lo asociaba con la idea de atraso económico, de atraso en las ideas. En la imagen que ustedes están viendo, se ve al cabildo, ¿sí? Que fue subastado hacia 1888, siendo gobernador de la provincia el doctor Martín Güemes. El cabildo es subastado públicamente y se destina para viviendas familiares, para diversos negocios como por ejemplo cigarrerías, ferreterías, funciona como hotel, como confitería. ¿Sí? Acá vamos a ver otra imagen
donde se puede ver la galería del Cabildo, y funcionaba una tienda de venta de ropa, ¿sí? De artículos para hombres, como dice allí en el cartel que cuelga en la parte superior de la imagen. Esto que vemos acá, quizás en nuestros días nos resulta inconcebible, ¿no? De pensar que el Cabildo pudiera volver a funcionar así de manera privada, como negocios. Luego, posteriormente, hacia mediados del siglo XX, el Cabildo vuelve a ser del patrimonio provincial, es declarado Monumento Histórico Nacional y va a comenzar a funcionar como Museo Histórico del Norte, que continúa hasta nuestros días. ¿Qué es lo que caracteriza al academicismo francés? Son muchos elementos y cuando veamos las imágenes en las siguientes diapositivas, vamos a poder distinguir claramente estos elementos, ¿no? Pero sobre todo, el academicismo francés lo que buscaba era imitar un palacio. La mayoría de las construcciones se dan ya sea tanto en el ámbito privado, es decir, para casas de familia, como también en algunos edificios civiles que ya vamos a analizar. Y las construcciones eran construcciones que estaban divididas en niveles, ¿sí? Vamos a ver que hay un nivel que es el subsuelo, ¿sí? O un semisubsuelo, como dice allí, que sería lo conocido en algunos casos como un sótano, ¿sí? Sin llegar a ser tal, porque es un semisubsuelo. Se cavaba por debajo de la línea municipal para aprovechar más el espacio. Este semisubsuelo mantenía o daba lugar al acceso a la casa, que siempre se encontraba con una escalera imperial o de corte real que iba a marcar la importancia de ese espacio, ¿no? De ese espacio de ingreso, y por la escalera se iba a ascender a la planta noble. En la planta noble iban a tener lugar los aposentos más importantes de la casa o del edificio, ¿sí? Este estilo va a estar muy decorado por fuera, pero también trabajado al detalle por dentro, y van a ser edificios muy ricos en ornamentación, en decoración. Como les decía, con la llegada del ferrocarril ya se pueden traer desde Buenos Aires premoldeados para hacer directamente los trabajos ricos de yeso, y se va a moldear flores, hojas, mascarones, todas las pilastras van a ser almohadilladas, ya lo vamos a ver en imágenes. Otra cosa que va a caracterizar al estilo es la utilización de carpintería, es decir, puertas, ventanas, escaleras, ¿sí? Todo hecho con, por ejemplo, roble de Eslovenia, madera especial traída en barco desde Europa. Asimismo, algo muy característico del academicismo francés es el techo inclinado de pizarra, que ya también lo vamos a ver a continuación, la mansarda. Al ser un estilo clásico de la arquitectura, también, como veíamos en el italianizante, va a tener mucho orden y simetría. El orden va a estar dado de manera horizontal en estos niveles en los que se dividían los edificios, con el subsuelo, la planta de ingreso o primer piso, la planta noble y la mansarda para coronar el edificio. La fachada buscaba imitar lo que es característico del estilo en Europa, que es la piedra París, ¿sí? Y que acá en nuestro país, ya sea que se utilice la piedra París o una imitación, ¿sí? Se va a buscar mantener los mismos colores también. El quiebre del estilo está dado en esta nueva tecnología que le aporta el poder contar con materiales que no existían hasta la fecha en Salta, como los perfiles de hierro, ¿no? Los perfiles de hierro son traídos desde Inglaterra y van a servir para darle la estructura y el sostén a estos grandes palacetes, que van a ser muy diferentes de las construcciones coloniales, por ejemplo, que se basaban su estructura en el ancho de las paredes. También se va a empezar a utilizar el ladrillo y la cal para reemplazar los antiguos adobes que se utilizaban tanto en las paredes como en las medianeras. Bueno, dentro de lo que son los materiales que se traían de Europa, vemos acá, bueno, como ya les había dicho, madera de roble, por ejemplo, que se traía de Eslovenia, pisos calcáreos de Venecia, se traían directamente vitrales desde Italia,
Se exportaba mármol de Carrara, también en Italia. Por eso decimos que este estilo es muy aristocrático. Solamente estas grandes familias que concentraban tanto la producción ganadera como industrial, como textil, van a poder costear la exportación de estos materiales y, por supuesto, la contratación de mano de obra para que dirija el diseño de la casa, ¿no? Acá vemos arriba en la imagen estos ornamentos de hierro forjado que van a aparecer caracterizando las fachadas de todos los edificios academicistas franceses que aún persisten en nuestra ciudad. Este hierro, como les decía, es hierro en su mayoría traído desde Inglaterra y trabajado acá, y va a adornar eh, todo lo que son balcones y ventanas y rejas de acceso a las casas. La imagen que se ve abajo es la casa de la familia Usandibaras, que actualmente funciona como hotel, que es el Design Suites, que está ubicado allí en Avenida Belgrano y el Pasaje Castro. Y a la derecha tenemos una representación bueno, mismo de la fachada, donde se puede observar algunos elementos que son característicos de este estilo, como recién les mencionaba acá, el hierro, el uso de hierro para los balcones, estas grandes puertas, ventanas, perdón, que imitan ser puertas, como se ve acá también en el balcón. Y algo muy característico de este estilo es que intentaba siempre ganar altura. El edificio academicista francés, al querer imitar un palacio, siempre busca ganar en altura y lo va a conseguir implementando lo que se conoce como techo de mansarda, que ya lo vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo, este ejemplo es muy clásico. Es la casa que fue construida para Félix Usandibaras, el hijo del dueño de la casa anterior. ¿Sí? Esta casa se encuentra ubicada sobre Avenida Belgrano, esquina Avenida Sarmiento. Actualmente es el Museo de Bellas Artes de la provincia y es claramente un edificio que, si nosotros lo vemos a la mitad, es completamente simétrico, ¿sí? Y lo mismo también el orden de manera horizontal, ¿sí? El uso de hierro, estas altas puertas, sobre todo el estilo academicista francés buscaba ganar mucha iluminación a través de estos grandes vitrales y de estas ventanas que se ubicaban en la mansarda. Esta parte superior del edificio es lo que se conoce como mansarda, que es lo que le ayuda a ganar altura, como recién les decía, y que lo caracteriza y que siempre lo vamos a ver con muchas ventanas que permitan el acceso de luz natural. Acá vemos al edificio que inspira todo este movimiento, todo este estilo arquitectónico, que es el Palacio de Versalles. Este edificio que fue construido hacia el año 1623, donde podemos ver, ¿no?, que se intenta hacer a menor escala, por supuesto, en las casas en Salta y también en algunos edificios civiles en nuestro país y en nuestra provincia. Se intenta imitar esta realeza europea, que era lo que la aristocracia argentina de la época tenía como modelo conductor, ¿no? Van a persistir algunos elementos, por supuesto, que caracterizaron al estilo anterior, el italianizante. Podemos ver acá la balustrada, pero siempre los techos van a estar coronados por esta mansarda, ¿no? Es lo que caracteriza a este estilo. Y vemos la perfecta simetría. Acá tenemos un ejemplo a nivel país, que es el edificio que fuera construido para sede del Correo Central. Si prestan atención, la fecha es anterior, la fecha de inicio es anterior a que el estilo tenga su explosión en Salta, y es justamente por la distancia, ¿no? Primero llegaban los materiales a Buenos Aires y luego recién de un largo viaje en tren, ¿sí? Podían llegar, lo mismo que los arquitectos capacitados para hacerlo, hasta nuestra provincia. Este edificio actualmente funciona como el Centro Cultural Kirchner y es un claro ejemplo de la arquitectura academicista en nuestro país. ¿Qué lo caracteriza al estilo? Eh, Siempre que veamos este tipo de techo de pizarra, la pizarra es una piedra, una piedra que se utilizaba en el estilo original en Francia, porque este material está disponible
Actualmente, por ejemplo, España es el país número 1 exportador de pizarra, pero en el momento de apogeo del estilo, Francia contaba con grandes yacimientos de piedra pizarra y es por eso que lo utilizó en estos grandes palacios, ¿no? Luego esos yacimientos fueron quedándose sin su materia prima y por lo cual España hoy en día es el principal productor. Esta piedra tiene ciertas características, como que, por ejemplo, al ser, imagínense algo parecido a una laja, ¿sí? Esa piedra laja que vemos también acá en Salta, que es una piedra dentro de todo fácil de moldear, de cortar. Los tonos son que van a ir entre el azul verdoso, llegando hasta un gris, ¿sí? Por eso vamos a ver los colores de los techos parecidos. Es muy resistente al agua y evita que la nieve se acumule, ¿sí? La nieve, por supuesto, en Europa en invierno cae nieve y va a evitar que la nieve se pose sobre los techos, resbalando o cayendo. ¿Qué tiene este techo? Que es muy pesado y, por supuesto, es muy costoso. Y un techo pesado no iba a poder ser soportado por paredes de adobe, que eran las que caracterizaban a la construcción en el estilo anterior, ¿sí? Vamos a ver que por eso es importante también la llegada del hierro o la utilización del hierro como estructura, ¿no? Para poder soportar este gran peso de un techo de piedra en, en la parte superior de las casas. Asimismo, algunas casas que no llegaron a costear porque no se podía conseguir o porque eran muy difíciles, muy caros para pagar, se utilizaban chapas de zinc en vez de utilizar esta piedra pizarra. Esta forma del techo, esto que está acá, es lo que se conoce como mansarda, ¿sí? Se lo describe como un faldón, ¿sí? Que consta de dos partes, en la cual una está completamente inclinada y que justamente se construía de esa manera para evitar la acumulación de la nieve y del agua, ¿no? Y va a generar todo este espacio de uso, ¿sí? Que es un espacio de uso que el estilo lo va a destinar ya sea a depósito o para vivienda de las personas de trabajo doméstico de las casas, ¿sí? A la vez que permite, como les decía yo, ganar altura, y ya lo vamos a ver en el edificio característico de este estilo acá en nuestra ciudad. Estos son diferentes estilos de mansarda. Podemos ver que puede ser recta, convexa, cóncava, en forma de S, y siempre va a estar coronada con estos remates de hierro, ¿no? De hierro forjado, y como les decía yo, con el acceso de luz y de aire a través de estos grandes ventanales. Mansart, François Mansart, es uno de los que se dice fueron eh, el inventor de este tipo de techo de mansarda y por eso lleva su nombre. Y el sobrino nieto de François va a utilizar y es el que va a imponer de cierta forma a nivel mundial esta forma o este estilo de techo al utilizarlo en la construcción de lo que es el Palacio de Versalles que recién estábamos viendo. Otra cosa que caracteriza fuertemente al estilo es la utilización de piedra París, ¿no? La piedra París es una piedra blanca que se utilizaba en el estilo europeo original y que en nuestra provincia se va a dar como con un reemplazo, ¿no? Que va a ser formado por cal o cemento, que se va a mezclar con diferentes tipos de arena, diferentes minerales, que va a dar unas tonalidades que van a ir entre los grises y los ocres. Siempre colores claros son los que caracterizan a todas las fachadas del estilo academicista francés. Esto es un revoque, ¿sí? Que intenta imitar la piedra París original. Acá vemos en imágenes, bueno, este es el edificio característico del estilo en la ciudad, es el actual Centro Cultural América, ¿sí? Que se encuentra sobre calle Mitre, frente a la Plaza 9 de Julio. El edificio fue construido para ser sede del Club Social 20 de Febrero, ¿sí? Un club social de la aristocracia salteña, a la que solamente tenían ingreso aquellos que pertenecían a ciertos grupos sociales de Salta, ¿sí? Y, por ejemplo, para la construcción de este gran edificio, los socios tenían que hacer aportes mensuales de dinero que permitieran costear los carísimos materiales
con los cuales fue construido, ¿no? El actual Centro Cultural América. El edificio es declarado Monumento Histórico Nacional hacia 1994, pero comenzó su construcción en el año 1910, ¿sí? Y fue terminado en el año 1913, la época de apogeo de este estilo en nuestra provincia. El edificio consta de 3 niveles, ¿sí? Un subsuelo, que si actualmente ustedes pasan por allí, van a ver que funciona la policía turística. Ese es el subsuelo del edificio. Luego, el primer piso o el nivel de acceso, que es la planta baja, ustedes van a tener un hall de ingreso, ¿sí? Y allí era donde cuando funcionaba como sede del Club 20 de Febrero, funcionaba un bar, la biblioteca, sala de billar, sala de estar, ¿sí? Y una gran escalera señorial que va a dar acceso a lo que es la planta noble, ¿no? La planta noble donde se encontraba el salón de baile, que ya vamos a ver una imagen, otras salas importantes, oficinas, ¿sí? Y en lo que es la parte superior, acá arriba en la mansarda, era donde la gente de servicio o que trabajaba para el Club 20 de Febrero podía residir, ¿no? Acá tenemos, bueno, para los que todavía no lo conocen, el Centro Cultural América, esta escalera de mármol, el hierro, podemos ver el lujo de las terminaciones y de los materiales, en el piso. Esto fue completamente restaurado antes de ser declarado Monumento Histórico Nacional, porque además de funcionar como sede del Club 20, después funcionó como casa de gobierno y luego ya fue destinado a lo que es el Centro Cultural América, ¿no? Vemos acá, esto es lo que es carpintería con vidrios biselados, todo lo que es las ventanas son vidrios biselados, es decir, un vidrio de doble fase, ¿sí? Acá tenemos este vitral, que es esos vitrales que están decorando el techo y que yo les decía habían sido traídos desde Europa. Y este es el Salón Blanco, el actual Salón Blanco, que era en su momento la sala de baile, el salón de bailes del Club 20 de Febrero. A continuación vamos a ver un pequeño video muy cortito sobre el interior del Centro Cultural América. Allí está el acceso. ¿Sí? Esos son parte de las decoraciones, ¿sí? Que se mantienen originales, y todo lo que es carpintería, herrería. Bueno, ahí está otra vez el vitral, los adornos. Este es el Salón Blanco que recién estábamos viendo en imágenes. Y ahora va a aparecer la parte de la mansarda que era utilizada acá, esto es lo que era utilizado para vivienda o residencia de las personas que trabajaban allí, ¿sí? Este edificio fue pensado para ser más alto que la catedral. ¿Se acuerdan cuando veíamos em, que, em, que la catedral, por las normas de construcción españolas, la catedral tenía que ser el edificio más destacado, que tenía que estar ubicado frente a la plaza principal y que ningún otro edificio podía hacerle sombra? Bueno, en el caso de lo que es el Centro Cultural América, fue justamente pensado para opacar, para ganar en altura hasta al que era hasta ese momento el edificio más alto y más emblemático del centro de la ciudad de Salta. Y bien, de esta manera concluimos esta clase referida al academicismo francés. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.